Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá con todos ustedes, todos y todas, en esta tarde, en una hora y más o menos y media que me han dicho, para que podamos trabajar este tema que como docentes a todos y a todas nos viene muy bien y nos corresponde. De alguna manera, para mí es un placer estar por aquí con maestros y maestras, con los cuales como siempre le piden a uno la breve reseña del ejercicio profesional y a veces sale más largo y no se da cuenta cuánto tiempo ya lleva haciendo esto, empezando desde el trabajo en escuelas públicas, primarias, secundarias, y que posteriormente la evaluación del desempeño hoy en día es un tema que nuestro país, concretamente desde el año 2008 que se empezaron las primeras, después de los estándares y la para el desempeño docente y certificación de la carrera docente que se realizaron, todos ustedes o algunos de ustedes habrán podido tener la oportunidad de participar de lo que fue la evaluación del desempeño docente en el año 2017 concretamente. Y ahora el país, nuestro sistema educativo, pues se está preparando para nuevamente aplicar la evaluación del desempeño docente. Así que intentaré que en el día de hoy, en esta hora y media, podamos en un primer momento, la dinámica que vamos a seguir es la de, en un primer momento, ahora luego de la presentación, tener un pequeño diálogo en grupo, en salas de trabajo, en esta plataforma, en una cuestión de 15 minutos, no más, de 10 a 15 minutos, no más, porque no es hacer un documento, sino dialogar rápidamente sobre la sugerencia de 3 preguntas que les voy ciertamente, que les voy a proponer para el diálogo. Dice una de las compañeras que yo no me estoy visualizando y yo veo a ustedes muy poco, solo se ve la portada, sí es cierto. ¿Me pueden ayudar con esto? ¿Aló? Hola. Doctor, si baja un Sí. poquito la cámara, la pantalla ahí. Y por favor, la coordinación que nos quite ya el binder de entrada para Exacto. que se pueda. Ok. Exacto, para que yo pueda presentar. Correcto, ahora sí estamos bien. Muchas gracias, profesor. Bien, pues entonces así ahora podemos vernos las caras. A lo mejor algunos de ustedes me la habrán podido ver en algún espacio, en talleres o a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde estuvimos coordinando durante 4 años lo que fue la reforma curricular de la formación docente inicial, y en la evaluación del desempeño, donde hemos estado participando de diferentes mesas de trabajo para la preparación metodológica de este proceso. Actualmente esa es una de las funciones que estamos desarrollando en el Ministerio de Educación, acompañando la mesa nacional, la Comisión Nacional que está elaborando todo lo que son los procedimientos metodológicos para la aplicación de la evaluación del desempeño de este año 2023. Bien, entonces, si algunos pueden encender su cámara, también para mí es un grato honor, así no me siento tan solo. Siempre que uno da clases virtuales, muchos de ustedes dan clases virtuales y uno se da cuenta que, bueno, a veces ver la cara ayuda mucho, que uno no se siente que está ahí solito con el nombre. Si pueden, a veces tienen dificultades por la capacidad que tengan del internet y se les puede dificultar, porque puede ser que le baja lo que es la banda del internet. Bien, entonces, como le decía, en un primer momento vamos a tener unos 15 minutos. Un gusto saludarle a todos ustedes, profes y profes. Yo siempre soy muy informal, hablo así mucho con ustedes porque ese ha sido mi trabajo siempre, trabajar con docentes en las diferentes escuelas. Entonces, vamos a tener una sala en salas que vamos a distribuir ahora en base a 3 preguntas
el trabajo para que ustedes puedan discutir sobre la evaluación del desempeño, sobre eso que ustedes pueden entender por evaluación del desempeño, sobre qué significa para ustedes, si lo ven pertinente desde su misma experiencia para la evaluación del desempeño. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué propuestas, así recomendaciones, tipo modo lluvia de ideas, utilicen la técnica de lluvia de ideas en los grupos de trabajo, sobre lo que ustedes recomendarían a un trabajo como este? De hecho, parte del proceso metodológico que se va a seguir este año o que se está siguiendo va a ser una consulta nacional donde quizá algunos de ustedes tengan la oportunidad de participar para escuchar qué piensan los maestros sobre este proceso, o sea, qué sugerencias dan para que la metodología funcione con la calidad requerida de este proceso. Le tengo una pregunta antes. Como son docentes todos, independientemente de la posición que tengan, si son maestros de aula, como yo digo, si son directores, si son coordinadores pedagógicos, si son técnicos distritales o regionales, independientemente de eso, ¿cuántos de ustedes me pueden levantar la mano así ahí mismo pudieron participar o participaron en la evaluación del desempeño del 2017? Ok, tenemos ejemplos, 4, muy bien, 5, 6, 7, muy bien. Bueno, por lo menos tenemos una muestra, pero hay 8, al menos 9 han levantado la mano. Entonces, en ese sentido, ya ustedes están muy empoderados de la práctica de lo que ocurrió y quizá de aquellos procesos que se deben mejorar que no estarían muy asociados al trabajo a lo que en sí implica una evaluación del desempeño y cómo se hace. Esto es un tema, la evaluación del desempeño docente, no de cualquier profesional. Las evaluaciones del desempeño existen en todas las profesiones. A los médicos se les evalúa una vez terminan la residencia para saber si pueden ejercer como médico y se les debe evaluar continuamente. En las empresas, en el sector privado, todos los directivos, todas las personas que tienen puestos profesionales son cada año evaluados, no cada 2 años ni cada 3, cada año evaluados según su desempeño. En la República Dominicana, el Estado, a través del Ministerio de la Administración Pública, a los empleados, sean funcionarios o no, administrativos, como le llaman, que se dedican a labores de administración, el Ministerio de la Administración Pública, o conocido como MAP por su sigla, evalúa cada año ese desempeño de las personas en base a sus funciones. En el caso de la evaluación del desempeño docente, es un tema que está asociado directamente a la calidad de la educación. Y como tal asociado a la calidad de la educación, ya es una política internacional. No es un caso solo de República Dominicana. Nosotros somos en América Latina uno de los últimos países que empezó a asumir este modelo. Pero si tenemos ejemplos que muchos de ustedes lo habrán estudiado o podrán continuar indagando al respecto, tenemos ejemplos de estas evaluaciones de sistema que ocurren continuamente en países como Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un tema de debate. Siempre ha sido un tema de debate lo que es la evaluación del desempeño. E incluso hay países como México que actualmente este año han decidido no realizar evaluaciones del desempeño de maestros, docentes, por tema de mejorar el sistema de cómo se aplica. Después de una larga trayectoria, hacen una pausa para revisar todas las experiencias vividas. Y por eso hoy por hoy en México no habría una evaluación del desempeño docente, sino que vendrá posteriormente. Entonces, en este sentido, para que podamos debatir sobre el tema, debatir sobre el tema, les voy a proponer, vamos a dividirnos en salas de grupo. Cada sala
cada sala tendrá que discutir sobre estas. Yo le propongo 4 preguntas. Estas 4 preguntas yo se las voy a colocar ahora en el chat para que la tengan de referente. Estas 4 preguntas, vamos a tener 1 minuto para leerla. Cada uno tenerlo un poco, son referentes. No quiere decir que va a ser tipo un cuestionario. Tenemos que responder las 4, no. El tiempo que nos alcance. El tiempo que nos alcance en los 15 minutos. Para que podamos, a modo de lluvia de ideas, entonces socializar aquí en la sala y luego profundizar en algunos conceptos sobre la evaluación del desempeño docente. Luego yo tendré, la segunda etapa será a modo de conversatorio, donde yo les voy a plantear, no, por eso ven que no tengo 20 slides, son solamente 6. Y realmente lo que quiero es detonar el diálogo para que ustedes pues aprovechemos esta hora y media para conversar sobre aspectos que ustedes respecto a este proceso les preocupa, les llama la atención, lo que ven de fortaleza, las dudas que les genera, las dudas, en el entendido de que para sus procesos de acompañamiento en la práctica docente, la evaluación del desempeño debe tener una relación y debe estar asociada a lo que hacen ustedes y a cómo se les acompaña. Entonces, muchas veces les convocamos desde el Estado a una evaluación que es desconocida por la mayoría de los que van a ser evaluados. Entonces, en ese sentido, es muy importante que en el día de hoy aprovechemos esta hora y media para interactuar al respecto. Bien. ¿Pueden leer la pregunta? Sí, perfectamente. Sí, se puede leer. Sí. Muy bien. Ya le he colocado en el chat. Pueden cortarla y pegarla o tomar una breve nota sobre algún aspecto de esto. Pues le doy 1 minuto para que lo puedan leer y si alguien quiere tomarse una nota, pues la puede tomar. Bien, entonces vamos a pasar ahora entonces a el tema de dividirnos en salas de trabajo. Si hay alguien del equipo que ya ha pensado, Karina o de los que acompañan, cómo se dividen las salas, o si la tendría que hacer, la hago yo mismo automáticamente.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, maestro, se escucha perfecto. Buenas tardes, maestro. ¿Ya Se terminaron escucha. ustedes? Hola. Hola, ¿Ya terminaron? faltó la pregunta número 3, pero veo que de la sala 3 en la que yo estuve me pasaron a la sala general. Sí, Y- porque el tiempo se agotó ya. Se agotó. Ya estamos Exacto. acá. Ok, Muy bien. gracias. Bueno, pues ya estamos acá. Muchísimas gracias. Estuve mirando las discusiones que ustedes tenían. Vamos a resumir directamente y me parecieron interesantes. Tomé nota de algunos aspectos y realmente eso es, siendo ya empezando casi con el diálogo que vamos a tener aquí en esta hora, parte del proceso de la evaluación del desempeño, el tema del acompañamiento, la sistematización, desde las entidades donde se conceptualizan estos procesos. Una de las tareas pendientes que tenemos es la de fortalecer directamente el contacto con los actores principales, que son los docentes, como es el caso de ustedes. Aquí tenemos unas 80 personas, todos profesionales de la educación, 81 conmigo, donde nosotros tenemos que emitir nuestras opiniones respecto a un proceso que nos atañe directamente, porque cuando se evalúa, como todo proceso de evaluación, igual lo que hacemos con los estudiantes nuestros, evaluamos a la persona. Entonces, el que está comprometido en ese proceso de evaluación, no implicado, sino comprometido, es la persona, es cada uno, es de manera individual. No es como cuando decimos, por ejemplo, vamos a evaluar un centro educativo. Estamos implicados todos, pero como institución, todos formamos ese cuerpo, todos estamos implicados, pero no comprometidos directamente. Después yo le doy una diferencia muy clave sobre implicado y comprometido. Pero en la evaluación, por ejemplo, del desempeño, igual que en la evaluación de los aprendizajes, cada sujeto en su individualidad es la persona que está en medio. Y es la persona que debe conocer estos procesos, saber la metodología, los procedimientos, sobre qué se me evalúa para poder echar adelante. Bien, vamos a escuchar, si a ustedes les parece bien, voy a decir solo el número de la sala, y si alguien de la sala quiere recoger una síntesis de la discusión, del diálogo, perdón, que tuvieron, entonces para compartirlo con los demás. La siguiente sala puede destacar un aspecto diferente o puede enfatizar alguna de las ideas que la sala anterior le haya dicho. Bien, ¿qué nos dice la sala número 4? En la sala 4 teníamos un moderador o moderadora. ¿Quién nos puede decir algo? ¿Sí? Por favor. ¿No? ¿Nadie de la sala 4? Disculpe, maestro, yo me ofrecí como moderadora, pero no sé en realidad a cuál sala yo pertenecía. No sabías. Bueno, No. pues vamos a ver si compartimos. Entonces, tenemos que decir, vamos a ver, de las siguientes salas, voy a decir los nombres y si no, pues levanten la mano los que quieran compartir las opiniones de los grupos. En la sala 4 estaba Basílica Peñaló, Elizabeth Adames, Fanny Yudelka, Félix Manuel, Joana Suárez, Josefina del Carmen, Juana Mary, Julio Matos. Bueno, como el grupo es tan grande y el tiempo se nos va, vamos a hacer lo siguiente. La participación lo vamos a hacer. Quienes levanten la mano los que quieran participar y compartir sobre los diálogos que han tenido respecto a las preguntas que estuvieron discutiendo. Por favor, para dar la participación. Vamos a tener ahora unos 5 o 10 minutos de diálogo. Tenemos a Francisca, a Dilenia y a Daisy.
de entrada. Lo que se puedan ir animando, adelante. Maestra Francisca Muy bien. Rodríguez. Sí, muy bien. Estuvimos hablando acerca de evaluar, por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación del desempeño docente, que se consideró que como un conjunto de acciones organizadas de acuerdo, por ejemplo, a las mediaciones e interacciones pedagógicas. Se habló también acerca de lo que se evaluaba, ¿verdad? Las funciones y las responsabilidades del rendimiento que tiene cada docente. También se habló acerca de la importancia que tiene el que el docente sea evaluado para el bien, no solamente de un individuo, sino de la entera nación. ¿Por qué? Porque a la medida que se educa a la población, a esa medida se tienen resultados loables para ella. Muy bien, excelente. Se tiene el resultado y algo que este grupo ¡Ay! destaca, es el tema de la evaluación del desempeño como un conjunto de acciones planificado y que procura ver ese rendimiento del docente. Muy bien, gracias, maestra Francisca. Maestra Dilenia. Dilenia, Javier. Sí, por aquí adelante, estamos. Gracias. Bien. En el grupo que nos tocó estar, se estuvo hablando de que es un proceso de medición que busca la mejora para el desarrollo de las competencias en el medio educativo. Además, también se dijo que es un componente primordial para el desarrollo, el buen desarrollo de la educación en nuestro país. Otra de las maestras aportó que aparte de ser un proceso que ayuda al docente a crecer, también es un ente de motivación, porque sabemos que después de una evaluación de desempeño, pues viene una remuneración económica y eso es un motivo para hacer su trabajo de la mejor manera, que no debería de ser porque nosotros somos llamados a dar, ¿verdad? Lo que por gracia recibimos, el pan de la enseñanza, pero toda acción tiene una reacción y todo trabajo tiene una recompensa. Muy Eso fue lo que bien. Gracias, maestra Dilenia. Exacto, cuando es importante por esa dimensión que tiene de reconocer la labor que realizamos, aunque está asociada, como se destaca, a un proceso de remuneración que debería servir de incentivo para hacerlo mejor cada día, pero ese siempre ha sido un debate. Si se asocia a una remuneración o si no debería, sino más bien reconocer los méritos de desempeño que realizamos, porque de alguna manera nosotros ejercemos un trabajo que aunque es una vocación y un servicio, es un servicio que es remunerado, reconocido económicamente como sustento para la persona. Pues, muchas gracias, maestra Dilenia. Maestra Daisy. Buenas tardes. Yo me iba de todo lo que decíamos, pero yo quería decir algo en el grupo, pero el tiempo no nos dio. Y es en la tercera pregunta donde nos decía si considera que es pertinente evaluar el desarrollo profesional de un docente de la educación. Y yo entiendo que sí, porque es que el que educa no solamente educa, o sea, es todas las profesiones que lleva. O sea, el educador está a nivel universitario, a nivel de primaria, de secundaria. Entonces es un formador de quizá posibles formadores. Entonces, si a esa persona no se le da un seguimiento, un acompañamiento y no se evalúa lo que hace, tampoco va a mejorar su práctica, pero tampoco va a tener las herramientas para poder ayudar a lo que está orientando. Entonces es fundamental el poder evaluar el desempeño de él para poder garantizar que lo que él está formando salgan con las competencias necesarias para hacer un trabajo y hacerlo de calidad. Muchas gracias. Gracias, maestra, por su planteamiento. Vamos a hacer, muy bueno. O sea, lo vemos muy asociado a la calidad en ese caso. Maestra Reyita. Bien, bien, de este lado. Bueno, en el grupo en el cual estaba, que no me fijé la sala, profe. No te preocupes.
Ahí estuvimos socializando en cuanto a la evaluación. Hablábamos que evaluar es un proceso que permite evaluar el cumplimiento de los docentes en su función, también evaluar la responsabilidad, el rendimientos y los logros que se obtienen en el cargo que desempeña. Dentro de las dimensiones que se podían evaluar, también socializábamos que se evaluaba el dominio de los contenidos que tiene el docente. También se evalúa el desempeño del docente. Dentro de ese desempeño docente está el trabajo de la planificación, registro de grado. También que se evalúa las relaciones interpersonales, la formación en valores del docente. También hablamos, la pregunta número 3, que si es importante evaluar los docentes y por qué. Ahí socializamos que sí, que es sumamente importante la evaluación del docente, porque evaluar un docente nos permite ver las fortalezas que se tienen en el proceso de su trabajo, los logros, pero también nos permite ver los aspectos de mejora en los cuales hay que poner el foco y la atención. Y porque es sumamente importante también, porque a partir de esa evaluación nos permite crear planes y programas ajustados a la realidad y a la necesidad que se tiene en ese momento del sistema. No crear planes porque sí, como nos sucede muchas veces, sin saber que a veces si no evaluamos, corremos el riesgo de crear planes no ajustados a la realidad o a la necesidad que se tiene en el momento. Entonces, ese acompañamiento, esa evaluación nos permite ver dónde están esos aspectos de mejora y crear los planes, los programas o los procesos que nos permitan, como le digo, darle la medicina a esa necesidad. Y lo dejo ahí. Muy bien. Muchas gracias, maestra Reyita. Un buen aporte de la opinión de ese grupo. Como podemos ver, entraron ellos en aquellos componentes clave sobre lo que se debería evaluar un docente. Y lo voy a dejar para recoger ahorita al final este comentario que nos aportó la maestra Reyita, porque justamente son de los debates que tenemos con relación al compendio de estándares que ustedes conocen. Algunos de ustedes en una de las salas estuvieron conversando al respecto de este documento. Vamos a escuchar a los profesores Carlos y Julio. Nos quedan 2 turnos y entonces ya voy a ir desarrollando un poco rápidamente con ustedes las temáticas para que luego ustedes, que serían objeto de evaluación, al final me gustaría tener unos 10 minutos disponibles para que si ustedes tienen preguntas, dudas sobre el nuevo proceso que va a ocurrir, pues la puedan hacer y dentro de mis posibilidades yo les pueda responder, ya que estamos en el mismo camino de la preparación de lo que se le va a aplicar en algún momento. Bueno, Carlos Vargas. Profe, no tuvimos la oportunidad de fijarme cuál era la sala, así que lo que comentamos. Entendemos que el proceso de evaluación tiene que seguirse haciendo si queremos mejorar. O sea, hay que estar evaluando el desempeño de los docentes para poder mejorar. Sin embargo, decíamos que tenía que ser un proceso sistemático. Eso de evaluar un día cada 5 años carece de cualquier tipo de sentido, porque un docente que pueda tener o no las competencias no se puede visualizar si lo ha estado haciendo durante todos esos 5 años. Por ejemplo, hay docentes que tal vez ese día en particular se pudiera poner nervioso, bueno, fracasó su evaluación de desempeño. Sin embargo, tenemos otros docentes que tienen grandes capacidades, grandes competencias, y probablemente no se ve en la obligación de estar evidenciándola. ¿Delante de quién? De los técnicos que lo acompañan, del director, de los mismos colegas, maestros colegas de él, que también de alguna manera su trabajo beneficia o perjudica a sus compañeros docentes. El nivel de aprendizaje de las competencias de sus estudiantes que ha estado trabajando durante 5 años, y que ese día puede ser que a los estudiantes, hasta de común de acuerdo con los mismos estudiantes, hoy vamos a dar una clase modelo y los estudiantes ese día van a estar felices. Los padres, estuvimos comentando eso, y sobre todo, cuál fue el nivel de aprendizaje de esos 4 años
que estuvieron saliendo estudiantes de sus manos, ya sea en un área o en un grado. Reiteramos que el proceso debe ser sistemático. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Un gran punto que subrayamos ahora para parte de lo que debe hacer nuestro país como parte de la mejora de este proceso. Realmente ese es uno de los temas fuertes en la evaluación del desempeño. Por eso, como vemos, como yo le decía en la introducción, una de las prácticas que tiene ahora mismo la administración pública en el país, el MAP, es que evalúa anual el desempeño de las personas que forman parte de un área administrativa en una oficina. Esa sistematicidad anual, evidentemente tiene una metodología muy diferente, acuerdo de desempeño, que tú vas demostrando durante el año por tus logros, por tus resultados, pudiese ser una metodología a experimentar en el campo de los docentes, precisamente para que esté más orientada a la mejora y en algún momento orientada a un reconocimiento en ese caso. Así que ese es un gran aporte y un aporte que nosotros ahora todavía vamos a permitirnos decir que como país estamos haciendo pilotos de la evaluación del desempeño. Esta sería la segunda con los estándares. Las anteriores, como decía una maestra en una de las salas, fueron sin estos estándares. Se evaluaba tomando en cuenta la opinión de los actores con lo que incide el docente. El director, el subdirector, entonces en ese momento, el estudiante, pero ahora hay unos parámetros que determinan sobre qué a mí se me debe evaluar en ese caso. Muy interesante. Gracias por el aporte. Profesor Julio Matos. Sí, buenas noches. Julio Matos estaba en la sala número 4 y debatíamos casi las 4 preguntas. Y me centré más en la número 3, que sí es pertinente la evaluación de desempeño y todos quedamos que sí, de acuerdo que sí. ¿Pero por qué? Porque busca fortalecer las funciones pedagógicas del docente. También ese fue aporte que no pudimos dar en la sala porque se nos agotó el tiempo. También veíamos que busca la mejora de la educación, como transparentar también el sistema educativo. Pero cuando se mide, no medimos para ver los avances de la educación, no solamente los estudiantes, también esa evaluación de desempeño a los docentes, vemos el nivel de avance del sistema educativo nuestro. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor Julio. Es uno de los elementos clave en la evaluación del desempeño. El tema de asociarla, decíamos, a la calidad de la educación. Es un indicador de calidad. El desempeño de cómo trabajamos, cómo nosotros cumplimos con las funciones neurálgicas, no solo para lo que nos hemos formado, porque cada uno de nosotros tenía una idea de ser profesor en el inicio, un proyecto, y ahora luego, sino más bien en cómo lo hacemos. Y la manera en cómo lo hacemos habla de lo que podemos ir mejorando en el sistema. Otra pregunta de fondo es más bien ¿cómo medimos eso? ¿Qué metodología utilizamos para poder implementar la evaluación del desempeño con calidad? Y algunos de ustedes ya han ido señalando algunos elementos, como el caso de la sistematicidad, como el caso de qué es lo que se debe evaluar, qué dimensiones, como nos decía la maestra anterior, por ejemplo, que son para tomar nota, cómo evaluar de una manera que no sea para juzgar lo que hace un docente en un transcurso de un tiempo corto, 24 horas, o en 2 días, o en una semana, aunque sabemos que todo proceso evaluativo tiene su momento determinado. Pero en el caso de las evaluaciones de desempeño, como decía al inicio, son las personas las que están implicadas y como personas debemos hacerlo de alguna manera integral, como nos señalaba una de las profesoras. Teníamos la mano levantada de la maestra Iris. Maestra, tiene su turno ahora y ahora continuamos. Sí, iba en ese mismo orden. En lo que decía el señor Carlos, tenía mucha inquietud cuando nos reunimos en la sala y era hablar sobre eso, sobre de que la evaluación se hace un proceso en las escuelas con los docentes. Por ejemplo, yo soy coordinadora, yo hago un proceso de acompañamiento. Entonces se hace durante todo un año
Y se debe de tomar en cuenta también eso, ese proceso de acompañamiento que se hace con esos maestros cuando vayan a evaluar. Como decía Carlos, no un día, 45 minutos, 24 horas para evaluar un docente. También tener en cuenta si ese maestro se está capacitando continuamente, si está realizando diplomado, qué capacitaciones tiene el docente, si participa en las buenas prácticas, está este docente haciendo buenas prácticas, participa en las diferentes olimpiadas que se realizan. Todas esas actividades y esas acciones pedagógicas que se llevan en los centros educativos deben de ser tomadas en cuenta en ese momento de evaluación de desempeño, porque sabemos también que estas evaluaciones tienen unas escalas, que asimismo las escalas, como digo, bueno, el que viene la escala A, que son 10,000 pesos, que ya viene con un premio. Entonces, esas escalas se le debe considerar a esos maestros realmente que se valoren así, para que sean valorados de esa forma el docente. Muy bien. Muchas gracias, maestra Iris. Usted ha dado un elemento interesante en la metodología. De hecho, yo mismo he tomado una nota aquí, muy interesante. Fíjense, si yo resumo en este diálogo que estamos detonando, te dicen, bueno, pero el profesor no nos ha dado, Neri no nos ha planteado conceptos. Los conceptos ahora ya lo veremos y ustedes ya tienen dónde buscarlos, porque todos conocen de qué trata la evaluación del desempeño, los procedimientos y las metodologías que se utilizan. Pero el diálogo que ustedes han detonado aquí, que han podido reflexionar sobre las preguntas detonadoras, se convierten en propuestas para optimizar y mejorar lo que es la evaluación del desempeño docente. Si partimos de sus primeras opiniones, todos ustedes, al menos los que han conversado en nombre de los demás, un paréntesis, si alguien quiere levantar la mano para hacer una opinión o hacer un comentario o una pregunta, tiene la libertad de hacerlo. Me puede interrumpir y no hay ningún problema. Yo no pierdo la conexión de lo que estoy haciendo normalmente. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo ustedes reconocen como docentes la importancia y pertinencia de la evaluación del desempeño, desde una perspectiva de verla como orientada a la mejora profesional, y algunos de ustedes dijeron también en lo personal, de crecimiento, como una pertinencia para valorar la calidad de la educación, no solamente desde lo que aprende el alumno, sino también desde lo que yo como docente realizo para que el alumno, para que ese estudiante pueda aprender, que es mi meta. Y en eso estamos como claros y de acuerdo. No hemos detectado así como una resistencia de, no, bueno, ¿y para qué evaluarnos? No queremos. No, ustedes al contrario han podido internalizar la relevancia de este proceso. Ahora bien, sobre cómo a ustedes les gustaría, estamos claros en el qué, en lo que entendemos y en lo que esperamos que sea. Pero el cómo en la dimensión, en lo metodológico, es donde quizá debemos nosotros como país repensar el modelo de evaluación del desempeño docente que tenemos. Lo primero es ver las dimensiones, y aquí vamos a entrar en el tema directamente, de que permiten ver sobre cómo entender la evaluación del desempeño docente. Esas dimensiones, hablaban algunos de ustedes, una de las maestras decía, bueno, deberíamos valorar la dimensión, estamos de acuerdo, de la parte de los dominios cognitivos del docente. Deberíamos valorar su liderazgo, sus conocimientos, lo han dicho ustedes, ¿no? No yo. Y deberíamos valorar los aspectos pedagógicos, como la planificación, por ejemplo, de la docencia. En eso estamos claros y coincidimos con la propuesta de los estándares que están propuestos desde el Ministerio de Educación para evaluar el desempeño de un maestro. Pero además hay unos aspectos donde ustedes ponen énfasis que quizás yo leyendo esos estándares que uno se hace ya como conocedor del tema por H o por R, algunos de ustedes lo habrán leído y si no les invito a que lo ojeen, por lo menos pueden googlearlos y si no lo pasaremos como parte del insumo de estos diplomados
porque a veces uno lo encuentra y otras veces no. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes destacan valorar además la dimensión personal, pero algo muy importante, el contexto. El contexto, la dimensión social. Hablaba una de la maestra, no recuerdo ahora si era Daisy o Reyita, la dimensión social. La dimensión social, es decir, asociar el desempeño del maestro a ese contexto y a las condiciones en que imparte la docencia. Pongamos ojo en este elemento, antes de ver lo elemental de los estándares. Uno de los aspectos que más se discute hoy en día es, bueno, tú puedes decir, bueno, pero es que un profesor, si se formó el profesor aquí en República Dominicana, debe saber dar clase en España, en Estados Unidos, en México, o debe saber dar clase bien si está en una escuela, en un campo, en un lugar, en un campo de La Vega, de Santiago o de Barahona, igualmente que si está en el Distrito Nacional, en un colegio de clase alta, donde le ponen las condiciones. En cuanto a lo que el maestro debe saber, como es su dominio cognitivo, de lo que enseña, los conocimientos, las competencias cognitivas, como se llama, lo que yo debo saber, debe ser igual entre un profesor que enseña debajo de un árbol de mango y uno que enseña en un centro de última tecnología, con todos los recursos tecnológicos disponibles y con toda la bibliografía disponible. ¿Por qué? Porque si yo enseño matemáticas, pues yo debo saber matemáticas. No puedo adivinar una suma ni una resta. Tengo que saber restar y sumar y así sucesivamente. Y si enseño química, pues debo saber lo elemental de la química. En ese sentido, entonces, en eso estamos claros. Hay aspectos del ejercicio docente que los estándares destacan, como es el saber hacer en el aula. Y ese saber hacer nosotros lo plasmamos como docente en lo que ustedes decían, una dimensión clave, la parte de la planificación. Y en la planificación desplegamos y decimos, bueno, si yo voy a enseñar este tema, este contenido, cómo yo le asocio una competencia, cómo a una competencia le asocio un indicador de logro, cómo le pongo un contenido asociado y cómo voy a evaluar. ¿Y qué metodología? Yo debo entender como docente qué es una metodología o diferenciar lo que es una estrategia de una técnica, que muchas veces eso se nos confunde porque son muy similares. Yo debo saber cómo aprende el cerebro de un niño, cómo aprende un niño, cómo yo le transmito un conocimiento a un niño que tiene 8 años y que está en segundo o tercero de primaria, en ese caso, y cómo yo le traduzco un conocimiento a un estudiante que ya está en la preadolescencia, que tiene 13, 14 años. Esa evolución como docente, eso sí yo debo saber hacer y saber actuar en el aula. En ese sentido, no importa si estoy, repito, en mi desempeño, si estoy impartiendo la docencia debajo de un árbol, que si estoy en el mejor colegio que pueda haber o escuela o politécnico de este país. Ahora bien, cuando voy a evaluar ese desempeño, ahí es donde nosotros debemos cuestionar sobre qué nos evalúan. Porque cuando a mí me ponen una pregunta o un indicador sobre si yo utilizo la tecnología, le voy a poner este ejemplo para que detonen ustedes y me hagan pregunta o no. Si yo digo, ¿utiliza usted la tecnología, recursos tecnológicos en la planificación de la docencia? Y voy a observar eso en el aula. Ahí debe entrar la dimensión que ustedes hablaron, el contexto y las condiciones en las que yo enseño. ¿Por qué? Porque en un país como República Dominicana, nuestro país, no todas las escuelas del país tienen recursos tecnológicos disponibles. Tienen internet disponible. No todos los docentes tienen acceso a esos recursos tecnológicos. O sencillamente no tienen las habilidades. Entonces,
cuando a mí se me va a evaluar sobre indicadores que el contexto no me lo favorece, ahí es donde entra el debate de que en mi desempeño se me debe evaluar también teniendo en cuenta las condiciones en que ejerzo una profesión. Ya pasamos del plano de lo que yo debo saber y saber hacer al plano de lo que es una evaluación más integral que tome en cuenta ese contexto. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense esta definición que le he puesto ahí. ¿Cómo entender la evaluación del desempeño de manera rápida? Hay varias definiciones, pero todos estamos de acuerdo en una sola cosa. Todas y todos. Ustedes lo decían hace un momento también. El tema, hablaban del rendimiento, de cómo la persona muestra su rendimiento. Entonces, el tema es, todos estamos de acuerdo en que evaluar desempeño es tener la capacidad de evaluar aquello que la persona en una profesión o en un oficio puede demostrar, y que se nos quede la palabra, demostrar, puede demostrar. O sea, ¿qué nosotros podemos demostrar que sabemos hacer? Como cuando yo voy a su casa y usted me dice, bueno, usted dice, yo demuestro que sé conducir, pues usted lo pone en un carro al lado. Usted tiene que salir en el carro. Usted lo muestra. Y eso es el sentido de la evaluación del desempeño, demostrar lo que sabemos. Por eso, ¿en base a qué? En base a esto que estamos mirando acá, que son evidencias. No es tanto También. papel, es evidenciar. Entonces, cuando a uno le evalúan el desempeño, no se trata de llenar un examen y pasar con 90. Responder a la respuesta correcta. Eso es una evidencia que usted comprende. Ahora, en el desempeño, es en un contexto real, como un aula, donde cuando yo voy y miro, deme su planificación de una clase, yo pueda mirar que usted sabe comunicarse con el grupo que tiene delante. Yo puedo ver cómo usted utiliza diferentes estrategias a lo largo de un año escolar en su planificación para desarrollar contenido. Y además puedo hablar con usted y decirme donde usted pueda comprobar que usted me pueda caracterizar cómo aprenden esos estudiantes. Esas son las evidencias que dan cuenta de una actuación. ¿De qué? Nosotros tenemos acá una actuación, no de cualquier cosa. ¿Cómo actúa una persona? Y eso ocurre en todo en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a un médico, por ejemplo, nos toca ir a un médico, yo no sé cuántos de ustedes, quizás nunca le ha pasado, pero a mí me ha pasado, que uno va y a veces cambia de médico porque el médico no le convence. Hay un tema de cómo actúa ese profesional. Bueno, en ese momento... Buenas noches, Neri. Perdón que lo interrumpa, pero Sí, como maestra, usted no se adelante. molesta, tenemos, Adelante, Graciela. tenemos la mano Encantado. levantada de la docente Graciela Hernández, que Sí. quiere compartir algo con nosotros. Adelante, Graciela. Adelante. Perdón, buenas noches, no encontraba. Había otro compañero también que la tenía levantada, pero bueno. No, mire, lo que pasa es que me llama la atención todo eso que usted esté poniendo, porque me parece relevante en tal sentido. Que, a ver cómo lo digo. La evaluación de desempeño a veces yo siento que cumple como varias funciones y no es exactamente cuál es el desempeño del evaluado, sino como el que te evalúa tiene que cumplir una responsabilidad de evaluar el desempeño por las tareas que tiene, porque ya hay un tiempo, porque eso que define calidad y se le va dando seguimiento como a una serie de cosas en el tiempo. Entonces, o sea, usted no puede contar que pasarse 5 años, tantos años sin evaluar el personal que tiene bajo su mando. ¿Por qué se lo digo?
porque mientras usted hablaba, si hacemos las preguntas sensatas, la escuela donde usted se encuentra, ¿posee los equipos tecnológicos? Sí o no. ¿Cuáles posee? Esto y aquello. Perfecto, vamos bien. Según el guión. Entonces, si usted preguntara eso como evaluador, entonces, de esos recursos que usted posee, ¿cuáles están en buen estado? Bueno, la PDI están bien o no, la mayoría están dañadas. La Lato X. De conectividad, eso debe ser aparte, inclusive lo colocan dentro del equipo, que es diferente. Conectividad a que tú tengas los equipos tecnológicos. Entonces, conectividad, ¿la posee? Sí. Hay centros que solamente tienen conectividad en la dirección porque la infraestructura inclusive no le permite. Correcto. O otra Muy razón. bien. Entonces, luego, si usted, ahí usted puede entrar directamente con el evaluado. Si todo eso que la escuela no carece, aún así maneja la tecnología, aún así la utiliza, porque hay maestros que tienen sus rejuegos. Bueno, no hay conectividad, pero yo la llevo en una memoria o la grabo en la computadora. Y si la PDI está buena, pues la PDI es receptor. Claro. Entonces ahí usted está haciendo una evaluación justa. ¿Ve? Sí. Entonces, si eso se tomara en cuenta, entonces estaríamos como siendo más real en los resultados que se emiten en ese sentido. Quería hacer esa acotación. Excelente, Graciela. Eso Muchas está muy gracias, asociado Graciela. a lo que acabamos de comentar. Gracias por ese buen ejemplo. Ahorita lo Ahora recogemos vamos. de los criterios de Un calidad, momentito. que es, perdona, Junior, que es solamente Está puntualizar bien. en lo de Graciela, muy relacionado a que cuando evaluamos desempeño, la parte del contexto y las condiciones son clave tenerlas en cuenta, por lo mismo que usted acaba de decir. Porque cuando yo miro eso, tengo que mirar la persona, cómo se desempeña en un determinado contexto. No solo cómo el estándar dice que debe ser, porque en los estándares es un parámetro que dice cómo debe ser. Por ejemplo, cómo debe utilizar los recursos tecnológicos. Si como evaluador yo voy y te evalúo, me llevo mucho de la línea del estándar, muy bien. Pero yo puedo decir, no, pero ella no cumple el estándar. Ahora, cuando yo miro el estándar asociado a todo lo que el contexto te posibilita, cómo usted se desempeña en ese contexto, y entra lo que usted dice, no, pero ella hace el esfuerzo, busca una memoria, compra un paquetico de internet y ahí busca los recursos, se los pasa a los estudiantes, lo consulta. Bueno, el estándar no me dice que tiene que tener un internet, me dice que la escuela debe tener un internet, pero ya en parte usted aplica el estándar porque hace el esfuerzo. Entonces, eso es lo que se llama evaluar un desempeño contextualizado según las condiciones. Muchas gracias. Ahora sí, Junior, perdona, continúa con tus turnos. Sí, le decía que le vamos a dar la palabra a Carlos Vargas, que tiene algo que decir. Sí. Profe, ya prácticamente usted comenzó a contestar mi duda y va en la línea de Graciela, que habló hace un momentito. Cuando usted hablaba de ese docente que debe comunicar y en ese contexto del estudiante, según su edad, su nivel evolutivo. Y me llegaba como esa preocupación al corazón cuando me acuerdo de esos maestros de secundaria que llegan al distrito porque ganaron un concurso, llegaron a un traslado, están disponibles en el distrito. Y el distrito educativo, lo único que le tiene disponible es una nueva escuela que acaba de abrirse con 800 muchachitos por aula. El maestro, acuérdese que es de secundaria, del área de sociales o de matemáticas, de cualquier área de secundaria, pero en la escuela de primaria. Y él va a la clase en el primer ciclo de primaria. Ese maestro, al momento de evaluarlo, porque usted hablaba de que debe tener ese dominio del conocimiento de lo que va a enseñar. Evidentemente nadie da lo que no tiene. Claro. Pero cuando pasa exactamente lo contrario, que un maestro de primaria lo encontramos dando clases en secundaria. Eso es un error del sistema.
Nosotros no Exacto. entendemos por qué. Y ese error del sistema, aquí, para lo que decía Graciela en esa evaluación justa, sería justo que lo pagara ese pobre maestro que simplemente está dando solución o intentando dar solución a un problema de carencia de las universidades que no se focalizan en dar respuesta a esa necesidad que tiene esa comunidad, ese pueblo, esa provincia, esa ciudad que tiene escuelas nuevas y no tiene maestros, que ven la construcción de escuelas, que ven la planificación de escuelas y no habilitan la carrera en esa zona. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Carlos. Haré un comentario luego por su aporte, muy interesante. Adelante, Ahora, Julio. sí, ahora voy a leer la participación que dejó una maestra a través del chat. Dice Santa Pérez: considero que es pertinente evaluar el desempeño docente, ya que este persigue los objetivos que podemos sintetizar en analizar y detectar si la práctica docente se adecua a las particularidades de un grupo y a las necesidades de los y las estudiantes, detectando dificultades que puedan repercutir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, gracias, maestro. ¿Tenemos otro turno, Junior, o no? Teníamos, yo creo que era Gliseida, si no lo anoté mal. Sí, Cliseida Mesa tenía la mano levantada anteriormente. Bueno, pero si Cliseida, no- ¿tiene algo que decir? Sí. Desde el 2017, con la aplicación que se hizo, yo me quedé con esa preocupación. Yo soy técnico de adultos. Entonces, si hablamos de una evaluación justa, si hablamos de una calidad en la evaluación, mi inquietud es qué criterio ustedes van a tomar, porque no lo tomaron en la anterior. Evaluaron los docentes del subsistema con el mismo documento o la matriz que el docente de la jornada regular, hasta los maestros de educación laboral. Entonces yo me gustaría, ya que usted está cerca de esas que están haciendo esas acciones para esa evaluación, ¿qué criterio van a tomar? Van a diseñar para evaluar a los maestros del subsistema, que verdaderamente se acople a la modalidad de los elementos que tiene nuestra planificación. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Lo voy a responder enseguida. Gracias, Gliseida. Bueno, ¿alguien tiene un micrófono y un radio, por favor? Bueno, gracias. Fíjense qué interesante lo que tenemos acá. Voy a ir comentando algunas de las cosas, incluidas las preguntas de Gliselda, que nos habló de este subsistema. Pero aquí lo más interesante de la evaluación del desempeño, de lo que hemos hablado, es el punto de ver que cuando nos evalúen sobre indicadores que puedan estar contextualizados, que puedan referirse a lo que sabemos hacer y a lo que hacemos. Y se recogen evidencia y la manera de esa actuación realmente. En ese caso, nosotros se basa en base a evidencias. Ustedes conocen el documento de los estándares del desempeño. Les pregunto así rápidamente, no se preocupen. Pueden levantar la mano todo lo que quieran, no tienen ni que hablar. ¿Cuántos conocen este documento que les voy a compartir, que dónde están los estándares del desempeño, para la evaluación del desempeño? Y ahora vuelvo y reitero, voy a responder a las preguntas que me han hecho. ¿Cuánto conocen en este caso? Los que no han levantado la mano no lo conocen. 5 participantes. Somos 90 casi. Si tienen la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de mandarle ese material a todos los participantes a raíz de inicio del módulo 1. En la segunda, incluso esto se lo presentó a ustedes. Recuérdense, profe, lo tienen todos,
Acá lo tienen. Y lo vimos, ya lo analizamos. Y lo vieron y lo analizaron todos. Pues muy bien. Si lo vieron y lo analizaron, hay un punto que ya veremos más adelante. Ese es como la biblioteca de los estándares. Vamos a llamarle así ese documento. De ese documento se seleccionan, y aquí va a ir unido a la pregunta que nos hacía Griselda, se seleccionan un conjunto de indicadores según actores que van a ser evaluados, que son los cargos docentes. Los cargos docentes de acuerdo a la nómina, no los que se inventan los ministros, porque muchas veces se nombran cargos que ustedes dicen, ustedes seguro le llegan gente que ustedes dicen en los distritos, pero ¿y qué puesto es este? Sino lo que nos dice la ley. Fijémonos, por ejemplo, en este compendio de actores. ¿Conocen este documento? ¿Pueden leer el título? Esto que está en negrita. Compendio de especificaciones para la aplicación de los estándares profesionales y del desempeño del personal docente del MINER. Si lo conocen, bien. Si no, esto es de lo que dejaríamos después de esta sesión. Ese compendio de actores propone por actores en matrices esto que ustedes ven acá. Los contenidos sobre y las evidencias sobre lo que, por ejemplo, se evaluaría a un coordinador docente. ¿Ven? Sobre los contenidos sobre lo que se evaluaría a un director. Los indicadores. Los contenidos sobre lo que se evaluaría a un maestro que está en el aula. Y a un psicólogo u orientador, como se denomina, y a un coordinador docente. Entonces, por poner un ejemplo, este trabajo es el que hace la actual comisión, que es de actualizar y de elaborar de manera más concreta los contenidos según algunas especificaciones, ya aprendiendo de la evaluación del desempeño del 2017. Y ahí entra la pregunta de la profesora Griselda, y ahora es uno de los temas que se está reconsiderando, que es, según las modalidades o subsistemas, ver qué cuestiones son específicas en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso del área de la modalidad secundaria técnico-profesional, hay unos aspectos que varían, sobre todo en las herramientas metodológicas que utiliza el docente, en las metodologías para enseñar educación técnica, que no están en modalidad general. El caso de su sistema de adultos, como muy bien cita Griselda, la rúbrica para evaluar la planificación va a tener algunos elementos diferenciados respecto, o deberá tener respecto a la que es la planificación de la modalidad general. Y hay casos muy concretos que ustedes quizá oyen muy poco, por ejemplo, el caso de las escuelas vocacionales que pertenecen al Ministerio de Educación. Las escuelas vocacionales que conocemos, esos son docentes que también deben ser evaluados, pero la manera en cómo son evaluados tiene unas variedades. Ese es uno de los aprendizajes de la evaluación del desempeño del 2017. En ese sentido, uno de los aspectos criteriales que se procura, vamos a ver, vuelvo y le reitero, estamos trabajando en ese sentido para que se pueda realizar de esa manera. Las personas que aportamos los aspectos técnicos, pues muchas veces ustedes saben que al momento de la operativización, a veces no hacen caso y a veces no, pero esa es lo que está en la base. Y luego está en el contenido sobre el que se va a evaluar el técnico distrital, técnico regional y técnico nacional. Eso está en ese documento que le acabo de demostrar como experiencia de la evaluación del 17. Ahora surgirá otro documento similar con esos cambios que estamos comentando. Lo importante aquí es ver que en esos estándares que ustedes han ido ya estudiando, hay 4 elementos que son claves en el trabajo de un docente. De todas maneras, si miramos de manera crítica, hay estándares, hay indicadores de los estándares que se pueden perfectamente medir en una escuela dominicana. Hay otros que, si ustedes lo han estudiado bien,
nosotros todavía debemos trabajar para alcanzarlos. Es como una propuesta para evaluar el desempeño del maestro, del docente como tal. Pero lo más importante aquí se sitúa en ver cómo el docente puede explicar estrategias sobre las etapas de desarrollo, sobre cómo aprende un estudiante. Y en la parte curricular es donde entra ya la parte de las competencias, las habilidades. Eso que ustedes ven que van y se mira la planificación. El caso que ustedes delimitan. La observación que se hace evidentemente es muy cuestionada porque es un día. Y ahí entro lo que decía el profesor Carlos. Hay una línea que planteamos, incluyéndome, el tema de la sistematicidad de la evaluación del desempeño. Y aquí lo quiero unir a lo que hablaba la maestra, que es coordinadora. Una de las evidencias que nuestra evaluación del desempeño debería tener es los informes de seguimiento que el coordinador docente pedagógico realiza con su equipo de maestros según el nivel y los grados. ¿Sobre qué? Sobre cómo implementa ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo utiliza las técnicas. Cómo utiliza los métodos en el aula. Si es un maestro que ella puede reportar o él que utiliza diferentes metodologías. Cómo aborda el currículum. Qué dificultades presenta. Qué es lo que debe mejorar. Si nos fijamos aquí en esta parte, el 80% de la evaluación del desempeño gira en torno a estas dos grandes dimensiones. El contenido curricular y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la primera, sobre la comprensión del estudiante, pueden haber algunas pruebas o algunos indicadores, pero lo que más interesa, clave, es cómo el profesor o cómo el técnico o cómo el coordinador realiza en este caso el trabajo en el aula. ¿Cómo lo implementa? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo demuestra que comprende el estudiante que tiene en el frente? ¿Y cómo demuestra que puede entender el nivel para el que está enseñando? Entonces, lo mismo ocurre ya los directores. Y va desde los directores de centro hasta los directores generales y directores docentes que hay en la sede del ministerio. Pero ahí va más dirigida a lo que es la evaluación de su liderazgo, cómo gestiona como líder, cómo acompaña. Entonces, la cuarta dimensión de los estándares va muy vinculada a ver unos elementos sobre aspectos ya de las habilidades que todos tenemos, que son más intrapersonales, de cómo se comunica, cómo ejerce algunos elementos de liderazgo. Tengo que decirle que en mi modo de ver de manera más crítica el proceso, nosotros como país hemos desarrollado métodos, procedimientos fuertes para evaluar la dimensión 2 y 3, la curricular para ver algunos aspectos y el proceso de enseñanza-aprendizaje para ver cómo trabaja el docente. Pero tenemos debilidades metodológicas sobre instrumentos, ¿verdad? Para evaluar el proceso de comprensión del docente respecto al estudiante y su aprendizaje y para evaluar la dimensión personal, en el sentido de que ¿cuántos de ustedes le han aplicado algunas test, como se llaman, algunas pruebas, para ver las habilidades que ustedes tienen, por ejemplo, de pensamiento reflexivo o de pensamiento crítico, que las hay hoy en día por el mundo, por montones? ¿Cuántos de ustedes han tenido esos test para ver esas habilidades para resolución y manejo de conflictos en el aula, por ejemplo? Todavía nuestro país debe desarrollar lo que proponen estos estándares, estas dos dimensiones, la 1 y la 4 a nivel de instrumentos para evaluar. Llámense test, llámense recogida de evidencia. Como ustedes ven, la evaluación del desempeño recoge evidencia en base a la evaluación del registro de grado, la planificación y lo que es aquello de la observación. Que ya para concluir en este punto y darle la palabra al profesor Luis Laborde,
y no externarnos más que 5 minutos más, es lo único que le voy a pedir para que cerremos la sesión. Un elemento fundamental es algo que ustedes han hablado aquí. Lo han recogido varios de ustedes. Y es que la evaluación, y es uno de los criterios cuando evaluamos, la evaluación tiene muchos criterios, muchos principios. Debe ser equitativa, debe ser en base a evidencias, no puede ser subjetiva, pero un elemento clave es que sea justa de parte y parte. Y quiero destacar 3 aspectos que ustedes han mirado en esa parte de que sea justa, que son metodológicos. Uno de ellos es, en esa justicia, ¿quién me evalúa? Lo decía una de las maestras últimas. ¿Quién me evalúa? Yo soy un docente, la persona que viene a evaluarme debe comprender el mundo docente. Debe estar familiarizado con esa actividad profesional, con esa función profesional. No puedo llevar una persona que me dé la impresión que el que me está evaluando no entiende lo que yo debo hacer. Y eso en el estudio evaluativo del 2017 fueron una de las cosas que también se dieron en el caso. Entonces, un tema de justicia es que el que evalúa al evaluado maneje, tenga criterios claros, formación respecto a cómo evaluar, sobre qué evaluar y comprender cómo funciona esa profesión. Otro criterio de justicia que hablaba es el que tenemos que caminar, y en eso estamos de acuerdo la mayoría, pero no lo hemos aplicado en el país, hacia una evaluación sistemática, como hablaba el profesor Carlos. Es decir, nosotros debemos tener abierto un sistema donde si una maestra, si el profesor Luis, si la maestra Zeneida, si el profesor Carlos, si la maestra Marta dice, yo siento que este año debo evaluarme. Bueno, pues siempre hay que someterse a unos procedimientos, ¿verdad? Y a unos instrumentos. Bueno, pues tenemos los estamentos, que usted va a una regional, a una oficina, o viene a la sede central, o viene a una agencia que se le dice, usted puede evaluarse y ese proceso le va a certificar su desempeño. Es como cuando renovamos los pasaportes o cuando renovamos la cédula. A nosotros se nos dice cada X tiempo, cada 5 años hay que renovar un pasaporte. O la licencia de conducir, cada 4 años hay que renovar la licencia. Cuando usted sabe que pasaron los 4 años, usted va a una oficina de la DGI a renovar la licencia de conducir, porque si no, no puede conducir. Pero es un acto voluntario. Si usted quiere, no la renueva. El Estado no le está diciendo eso. Ahora usted no puede conducir. Entonces, algo así debemos caminar a futuro con la evaluación del desempeño. Usted voluntariamente tiene cada cierto tiempo que irse evaluando. Tiene un lugar donde lo puede hacer. Alguien que va a mirar, como decía la maestra, sistemáticamente, cómo yo lo hago. Una observación en un día no es un caso de justicia. Eso es un procedimiento. Es un procedimiento para levantar información, pero no puede ser determinante para decir cómo yo me desempeño en una profesión. No es que la observación no se pueda utilizar. La observación es una técnica válida, pero para poderse aplicar, debe aplicarse con sistematicidad. Bien, profesor Luis, para ir cerrando. No, doctor, precisamente lo que quería era eso, decirle a los participantes, como siempre somos muy estrictos con el tiempo, Sí, de ya que sé. primero agradecemos que le han dado un poquito más, pero también reconocer en usted la motivación que tienen ellos para hacerlo. Y ya usted dijo que está en proceso de conclusión. Gracias. No, muy bien. Fíjense que ya en los estándares que ustedes tienen en la mano, esta es la cantidad de indicadores. Aquí están las dimensiones sobre las que ustedes se van a evaluar en este caso. Y simplemente unas ideas que nos queden claras, que los indicadores sobre lo que ustedes van a ser evaluados, evalúan conocimientos esenciales. Por eso en el caso de los dominios a una maestra como la que citó el profesor, que está dando clase en secundaria, pero se formó en primaria, su evaluación de dominio, de conocimiento, no debe ser sobre secundaria, sino sobre lo que ella está formada, que es primaria. Ahora, sus desempeños, saber aplicar lo que ocurre en el aula
el conjunto de indicadores que proponen los estándares del desempeño. Y por último, las disposiciones actitudinales. El modelo está concebido de manera integral. En ese sentido, digamos que en esas disposiciones actitudinales entrarían aspectos como lo que ustedes han hablado sobre la formación en valores, sobre aspectos del liderazgo, sobre la motivación, sobre competencias, como le llaman a veces, interpersonales o blandas, que son competencias, habilidades para la propia vida, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo resolvemos un problema. Entonces, sobre este modelo es que ocurriría la evaluación del desempeño. Metodológicamente, ¿a qué estamos atendiendo? Estamos atendiendo a unos procedimientos que sean los más justos posible. Justo, y por eso se está planteando que se trabaje tomando en cuenta las variables del contexto, instrumentos. Siempre, claro, quiero concluir diciendo que las propuestas metodológicas en nuestro país no se materializan tal cual la pensamos por los tiempos políticos en que incurren las administraciones educativas. No digo el ministro, no digo tal, y también las propias asociaciones de profesores. ¿Por qué? Porque, bueno, la evaluación, el ministerio, como ustedes ven, bueno, cada 3 años, cada 4 años. Ahora viene, hay que montar la metodología rápido, porque en el 2023 hay que aplicar incentivos. Mientras tengamos esa lógica, ese concepto, porque hay que aplicar incentivos, porque la ADP nos demanda que hay que aplicar el incentivo a los maestros y hace 4 años. La administración que llega te dice, hay que hacerlo rápido porque es este año. Teníamos 4 años para preparar desde la experiencia pasada. Entonces, mientras tengamos esa lógica de asociar a los incentivos directamente y de que hacerlo en un momento coyuntural, en 4 meses, nuestros procedimientos metodológicos tienen riesgo de no ser ni muy justos ni muy equitativos. Estamos trabajando para que eso sea así, pero las propuestas están planteadas de que a futuro la evaluación del desempeño tome en cuenta los estándares que como característica estén bien contextualizados, tomen en cuenta las condiciones en las que trabaja el docente y también tomen en cuenta aspectos que van más allá de lo que es la práctica en el aula, el saber hacer, sino también, como ustedes decían, aquellos aspectos más integrales que tocan a la persona de un docente en sus habilidades interpersonales, como la comunicación, la reflexión, la capacidad de interactuar con la comunidad educativa en la que está. Así que muchísimas gracias. Discúlpenme los 10 minutos. Se lo tienen que robar a Luis después de otra cosa. Pero con el diálogo con ustedes creo que me ha dado muchas luces. De hecho, puedo evidenciar en mi evaluación que he tomado nota a mano rápida en 2 páginas de esta libreta que pueda yo externar en la reunión del martes próximo a la Comisión Nacional en la que estamos participando como invitado. Yo no represento ninguna entidad ni ningún gremio, solo estoy como invitado en la parte técnica. Y animarles a seguir siempre preguntándose. Les dejo la pregunta de fondo. La evaluación del desempeño, aunque les llegue, que les va a llegar este año, primero Dios, en septiembre, octubre, ustedes pueden trabajarlo desde el distrito. Siempre pregunten los criterios de calidad. Antes, cuando les lleguen las informaciones, ¿cómo va a ser justa? ¿Quién nos va a evaluar? ¿Cuál es el perfil de quién nos va a evaluar? ¿Y qué indicadores claves ustedes nos van a evaluar? Lo vamos a publicar, pero tienen que tenerlo antes de que le den la prueba. Siempre motívense a eso y pregúntenlo, no por cuestionar, no para resistirse, sino para conocer. A eso le invitamos. Bueno, pone la maestra Reyita que sería bueno continuar con este tema en la próxima clase. Lo dejamos a decisión de los coordinadores. Yo siempre muy encantado de poderlo hacer y más con los maestros, que es una pasión que yo tengo con muchísimo gusto. Así que muchas gracias y buenas noches.